explicación de la organización de comenzar, pero veo que está todo el mundo sentado, así que me parece que es una buena oportunidad. Bueno, yo agradeciendo a las dos presentaciones anteriores que me dejaron la cancha preparada para ahorrar tiempo de muchas cosas que, no sé si me vieron a la computadora ayer, estaba eliminando algunos slides que había puesto y poniendo otros. En general puse más de lo que voy a poder mostrar. Recuerdo alguna vez un buen presentador diciendo que para que una presentación resultara inspiradora tenía que ser corta, sin soporte visual y con pocos números. Mi presentación del día de hoy carece de todas esas virtudes, pero espero que igual cumpla la función. La idea es compartir algunos elementos de reflexión. Empiezo con una cosa macro de repaso, que son titulares. Ya empecé mal. Repasar titulares de diarios recientes. Antes estaban en la página hace muchos años, cuando comenzamos a preocuparnos por el tema. Estaban en las páginas secundarias de los diarios. Ya han pasado a ser tapa de los diarios. Seguimos hablando de catástrofes como en muchos casos como si no tuviera implicancia el modelo de desarrollo antropogénico y nuestra responsabilidad sobre lo que sucede, y como si estuviera divorciada de cosas que las que vamos a ver adelante. Para los que son economistas o especialistas en desarrollo, es un gráfico muy conocido. Para los que no, se llama diagrama de la copa. Son los 5 quintos de la población mundial. Este es el quinto más rico, que concentra el 87% del Producto Bruto del Ahorro de la Infraestructura, es un promedio, por supuesto. La próxima vez que se quejen, todos los que estamos de acá estamos en este quinto. Porque se despiertan a la mañana, en vez de protestar porque no estamos arriba, recuerden que hay un mundo peor más abajo. Y la década del 90, la teoría del derrame, se suponía que cuando esto se llenaba, desbordaba y llegaba a los más pobres. Esto hace 40 años era el 83%, era el 87%, o sea que los que estamos ahí arriba somos cada vez más asquerosamente eficientes en quedarnos con todo, y esto vive cada vez con menos. Y este repaso de cuál es el macro es para ver cuando hablamos de energía renovable, de diversificación y transformación de paradigma y cambio de modelo, de hacia dónde debiéramos ir. O sea, estos debieran ser los primeros de la cola, vamos a ver que no lo son, pero debieran ser. En términos de población sin electricidad, ese número bajó hasta 1.200 millones a nivel global. Dentro de América Latina hay ciertas discrepancias, depende de la agencia, pero son aproximadamente 35 millones de personas sin servicio eléctrico. De estos, en Argentina, aproximadamente 1,5 millones de personas sin servicio eléctrico. Esos hoy consumen velas, querosén, baterías, AA, AAA, en general son muy ineficientes en términos de los usos y costumbres y tienen muy limitado su acceso al desarrollo, porque si bien la electricidad no es el desarrollo per se, solamente un vector, es condición necesaria pero no suficiente, claramente cuando uno no tiene electricidad es imposible generar trabajo local y desarrollo local. Por otra parte, a mí me cansaría de si mi charla de hoy retienen solamente el concepto de aquí. Este es un mapa de radiación horizontal sobre el plano, hasta se ve todo muy oscuro, pero básicamente a mayor intensidad de rojos, mayor radiación sobredisponible, a menor intensidad, menor radiación. Los mercados consolidados como Alemania, que fue el primer mercado mundial durante más de 25 años, ahora fue sucedido por China hace 3, desarrollaron un mercado N veces el mercado argentino, estando virtualmente a la sombra. Entonces, lo que me gustaría dejar como conclusión es: el recurso condiciona pero no determina. Lo que determina es el marco regulatorio, la tasa de interés y la decisión política de la senda a desarrollar. Obviamente, si tengo más radiación me va a salir más barato, y si tengo menos radiación menos. Y lo mismo con viento, y lo mismo con biomasa disponible, residuos o no. Cada tecnología tendrá su cuello de botella transitar. El mercado internacional ha evolucionado de una forma exponencial. Esta es la edición anual y este es el acumulado histórico. Básicamente no aspiro a que se queden con ningún número de esos, simplemente que vean la forma de curva de crecimiento.
y mostrarles las contracaras. Conexión a la red, tanto en gran escala como en edificios comerciales distribuidos, off-grid, escuelas rurales, o aquí, el panel está aquí, en una vivienda rural precaria. Yo hace 32 años que trabajo en energía solar. El mercado off-grid era el 100% con donde ya trabaja. Hoy es esta rayita gris que se ve acá arriba y que no llega al 1%. El 99% del mercado es conectado a la red, sea residencial o sea de industrial, para grandes parques. Los primeros de la escuela recuerdan que deben ser de la red, ¿cómo es la evolución esperada del mercado latinoamericano? Es una exponencial también, más modesta que la global, y en el nicho de energía distribuida, por suerte, los expositores que me precedieron ya marcaron la cancha de una buena forma. Hay proyectos que se hacen segunda piel, proyectos que tienen que ver con ya está construido y sobre eso monto de sistemas de energía renovable. Proyectos donde reemplazo materiales de construcción y la adopción de la tecnología está en la concepción de la construcción con diseño bioclimático, reemplazando algunas cosas, espacios comerciales que cumplen no solamente la función de la generación de electricidad, sino, como en el caso del parking, sombras. Y aquí me guardo esta siempre como ayuda de memoria del contraste latinoamericano. Esta es la planta que se llama La Jacinta en Uruguay. Son 50 megas en la planta. El mercado acumulado histórico argentino hasta diciembre del año pasado era 25 megas. Uruguay en una planta tenía el doble del mercado histórico argentino. Un amigo uruguayo en la inauguración de esa planta me hizo dos chistes que yo siempre repito. El primero, si son uruguayos, esperen al segundo. El primero me dijo, si lo pudimos hacer nosotros, que somos una provincia argentina en territorio brasileño, ¿cómo van a poder hacerlo ustedes? Y el segundo fue, el problema de ustedes es que podrán tener papa, pero lo que no tienen es cura. Y es una buena metáfora. Una economía pequeña, con planificación, podría diversificar su matriz en forma más agresiva y rápida que Argentina y puede tener en una sola planta el doble del mercado acumulado argentino. Entonces, sigamos para ver cómo podríamos desandar el camino nosotros. Dentro de la proyección latinoamericana de crecimiento del mercado, está fuertemente concentradas las inversiones en grandes parques, pero lo que se prevé es que la participación distribuida, sea residencial, industrial o comercial, va a ser creciente. Va más lento al principio, porque claramente es más rápido construir parques concentrados, pero la participación distribuida va a ser creciente. Y vamos a ver por qué es mejor que sea así o por qué es deseable que sea así. Ya yendo a Argentina, central en punta de línea. Después, con luego de minutos, va a hacer muchas muestras de obras que ha hecho Aldar, pero esta es una obra específica en punta de línea que lo que muestra es cómo bajó a área urbana históricamente el desarrollo de energía solar fotovoltaica. Primero, arranque de satélites, baja territorio en aplicaciones rurales e industriales, electrificación rural dispersa, accionamiento de válvulas, protección catódica, bombeo de agua, y luego se acerca a las ciudades en periferia, punta de línea de redes longitudinales, y luego se mete dentro de las ciudades cuando techos y fachadas se vuelven competitivos. En el caso de algunos mercados con vía feed-in tariff, en algunos otros mercados porque se alcanzó la paridad de red y directamente arrancaron así. Esto es la primera en su tipo en Argentina, hace ya unos años, en el 2014. No se ve, pero todos los postes son naranjas, no por casualidad, era plena campaña de provincia de Buenos Aires. Está al lado de la ruta que va a Chascomús desde Buenos Aires y tiene la virtud de no solamente generar energía, sino estabilizar la red porque está en punta de línea. La gente que está alrededor, ustedes en Coronel Bravo, una zona periurbana, no saben si los vatios picos se comen con mayonesa o vuelan, pero están contentos con la red a partir de haberles estabilizado la tensión.
Después de esta experiencia exitosa, PROINGER, que es el Instituto de la Provincia de Buenos Aires, que estimula estas inversiones, compró varias centrales más, visitó varias centrales más y construyó varias centrales más. Después van a ver más de eso. En el caso específico para entender la dinámica del sector y las políticas públicas, cómo pueden ser acertadas o erróneas. Lo que domina el mercado fotovoltaico internacional sigue siendo el silicio mono policristalino. Es más del 80% del mercado consolidado. Va a haber otras tecnologías que lo desplacen en algunos años, pero hoy todavía es lo que domina. Del silicio materia prima se saca una construcción de un lingote con distintas tecnologías y monopol, y me voy a acordar de detalle en eso. Se saca el wafer, que es del lingote, diciéndolo vulgarmente, cortado en fetas. Fetas cada vez más finitas, más eficientes y demás, pero cortado en fetas. De esto se hace una celda con tratamiento superficial y una serigrafía de conductores, de las celdas conectadas en serie, se sacan módulos, del módulo conectados entre sí y con inversores y demás elementos del sistema, se hace el sistema propiamente dicho. Si yo tengo un aumento del 100% en la materia prima, tiene un impacto del 30% en el wafer, del 15% en la celda, del 7% en el módulo y del 5% en el sistema. ¿Qué pasó en la década del 90? En la primera década de este siglo. La industria no estaba integrada verticalmente, el que fabricaba materia prima, el que fabricaba el wafer, el que fabricaba el módulo, eran distintas compañías que se compraban a través de valor sucesivamente. El silicio grado fotovoltaico era un silicio que era el excedente de la industria electrónica. Tenía un orden de magnitud más de pureza que lo necesitaba la industria, pero con el excedente por control de calidad de la industria electrónica alcanzaba para la industria fotovoltaica. Cuando el mercado, como está creciendo exponencialmente, ya no alcanza ese excedente y además fabricar el silicio específico era más barato que aumentar el nivel de producción de la electrónica, se hace un nicho específico de materia prima para la industria fotovoltaica. El mercado crece exponencialmente porque Europa tira de la demanda en forma exponencial con muchos modelos de feed-in tariff, de estímulo en tarifa, tanto para parques como para domiciliarios. Como no están integrados verticalmente, los que fabrican silicio dicen: yo me voy a quedar con capacidad sin amortizar porque todo el mundo está desarrollando otros semiconductores en laboratorio que son más eficientes. Falta saber cuándo será la fecha de cuándo me voy a amortizar parte de la capacidad que estoy aumentando, pero cualitativamente, si el mercado sigue tirando y yo sigo invirtiendo y el resto de la cadena de valor va a reemplazar por otra tecnología, en algún momento no la voy a amortizar. Bueno, de esa discusión, que la hago muy rápida, lo que pasó es de una curva estrictamente decreciente, se tuvo un máximo relativo, estos son mercados americanos y europeos, entre el 2001 y el 2012, y toda esta área bajo la curva es dinero transferido de los estados nacionales en renta innecesaria hacia los que no invirtieron. ¿Sí? Acá se ve más fácil, que es una exponencial negativa y que hay un máximo local no deseado, lo mismo aquí. Y esta discrimina, estos Estados Unidos y Europa, discrimina a los países emergentes como nosotros, como dueños de la tecnología, que no somos responsables de esa política y terminamos pagando más. Esto es lo que cuesta no tener una política industrial local. ¿Sí? Esta es la evolución del precio de celda, para que vean básicamente cosas que se habían hablado en las presentaciones precedentes. Es una exponencial negativa, la caída del precio es, digamos, no hace falta mayor descripción en términos de los costos. Esto es de celda, pero también aplica a los módulos. Y esto es para mostrarles el caso típico de España. España es un modelo de feed-in tariff muy ambicioso, 432 euros por megavatio hora en el decreto real del 2004, que tiene su pico en el 2008, y llega a ser el primer mercado mundial por ese año, exclusivamente desplazando a Alemania. 2009 es buscando Wall-E. Desapareció España de primer mercado mundial, está en otros europeos con menos del 1%. Paró en seco. ¿Sí? Esa parada en seco porque no pudo sostener un sistema de muy alta remuneración, primero continuó hacia adelante, luego lo que continuó hacia atrás, está en juicio con Bruselas y un montón de gente invirtió dinero que no amortiza. Destruyó el 75% de las empresas que había creado y 60.000 puestos de trabajo que mandó generosamente al mundo, a Europa del Este, América Latina, donde pudiera encontrar mercado.
Esto es lo que hizo España. Estimuló, sobreestimuló, pero es una tasa que no podía sostener, destruyó y volvió a tener que empezar. Hoy está de vuelta empezando a arrancar con una penetración alta. Por otra parte, Argentina hasta hace 1 año y medio, la paz de los cementerios. No estimulamos nada, no gastamos nada, pero seguimos con una matriz completamente regresiva. La curva virtuosa, representando la parte de la familia virtuosa, es la curva verde en la cual se crece a una tasa intermedia que se puede sostener en el tiempo, que tiene que ver con el acceso al financiamiento, marcos regulatorios, formación gremial, cuadros de mano de obra disponibles localmente. Será tanto más parada cuanto más virtuosa sea en ese sentido y más acostada cuanto menos sea. Estoy agitado, no sé por qué estoy cada vez más decadente. Esto es interesante de analizar, ya metiéndome específico en distribuida, cuando, perdón, no es este gráfico, esto es la curva para distintos mercados, en residencial, para POS no módulo, ¿no? Todo el resto del sistema que no es el módulo es para países todos, no hay ninguno que sea Bangladesh, Australia, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos e Inglaterra. Lo que quiero mostrarles con esto, que es algo que pasa con nuestras provincias, es la diferencia en el precio de BOS entre un país y otro industrializado con normas y marco regulatorio afianzado es de casi el doble. ¿Y dónde está la diferencia? Es en si pido protecciones redundantes o no al inversor en el tablero de conexión y las especificaciones que pone la distribuidora para que pueda conectarse. Parece un tema secundario, parece un tema menor, en general se mira solamente la parte técnica, se mira la parte de precio por vatio pico instalado, y esto decide por sí o por no muchos mercados. Caso específico de Salta. Salta tiene una ley que tiene un pago diferencial y tiene parte de la inversión inicial bonificada con certificados fiscales de libre disponibilidad. Cuando fueron a hacer la reglamentación de la ley, el tablero que demandaba en función del asesoramiento de la distribuidora local era un tablero que salía hace 1 año y medio 14.000 pesos. Fuimos a ver la norma, que no es una norma, sino es una recomendación de buenas prácticas de la Asociación Electrotécnica Argentina, donde las distribuidoras participaron y las empresas de proveedores participamos, y el mismo tablero salía 6.000. ¿Sí? La mayoría de las cosas que se pedían al tablero salteño eran redundantes con cosas que estaban en el inversor. Y lo que pasa entre países industrializados, hay algunos que piden llave de desconexión manual en la puerta, cableada desde el techo, fachada, donde está el sistema, y otros admiten que el inversor tiene esas funciones incorporadas y lo que hacen es homologar o no al inversor para poder instalarlo. Todo esto hace que el precio y la tecnología son importantes, pero hay muchos aspectos que son considerados secundarios que hacen que se adopten o no se adopten soluciones más rápidamente y en forma más competitiva. Aquí se ve para 4 países, Italia, España, Alemania y Bélgica, que las velocidades de adopción son diferentes. Y hay uno que no está en el gráfico, que es Canadá, que para mí es el paradigmático. Que Canadá tenía el mismo modelo de marco regulatorio, con un proceso de certificación, en la provincia de Ontario, con un proceso de certificación que era muy complejo, y no crecía linealmente. Cambiaron la modalidad, certificaron proveedores y esos proveedores homologados eran monitoreados en forma por muestreo y no 1 a 1, bajaron el costo de transacción y crecieron exponencialmente. Mismo canadiense, mismo precio, cambio de modalidad, una crece lineal y la otra crece exponencial. O sea que no es solamente el costo del tablero, sino además el costo de la burocracia para poder, exactamente, para poder hacer la conexión. Cualquiera de los dos te puede hundir, o los dos, comunadamente. Esto es un trabajo que estamos haciendo en la Cámara para Argentina. Este en particular está hecho para un estado de Estados Unidos. Analiza el precio por un sistema residencial pequeño de 2,5 kilos, menos de 10, 10 a 20, 20 a 50, los sistemas más grandes, y cuando ya pasa de medio mega a 1 mega, tiene un costo de transporte y distribución porque asume que no está inyectando en baja.
Y después va directamente a parques de 5, 10, 20, de 185 y podría seguir subiendo, ¿sí? Es obvio ver que a medida que va aumentando la escala, va bajando el costo de generación con una disrupción de si hay un salto de cuando hago un parque más chico tiene algunos costos fijos que hacen que acá haya un salto en el costo de generación. Cuando yo le agrego el transporte y distribución, y dependiendo de dónde esté y cuándo sean esos costos, ya no es la comparación solamente de las líneas verdes, es la comparación de la suma de los dos. Y esto es lo que hay que hacer cuando vamos a comparar contra precios de energía convencional o de renovar, que vamos a ver ahora el proceso de subastas, y no solamente el costo de generación pelado, porque si no estoy castigando a distribuir injustamente. Y el cambio de modelo, de un modelo centralizado, con la tecnología que sea, pero centralizado donde los centros de consumo están lejos de los centros de generación y hay grandes transportes y inversiones en transporte y distribución. Renovables permiten un cambio de paradigma que es generar cerca del consumo. Y como bien decían más temprano, la racionalización del modelo de energía sostenible no es solamente del lado de la oferta. Primero tengo que racionalizar la demanda, o en paralelo tengo que racionalizar la demanda, tengo que generar que el consumidor deje de ser un sujeto pasivo, que sea un actor de la transformación. Y si solamente reemplazo una central de carbón por una central de renovable, estoy mejorando en términos de emisiones, pero estoy mudando de tirano sin destruir la tiranía. Y lo que tenemos que evitar es ser fanáticos tecnológicos de que por tal tecnología es mejor que otra, con eso alcanza para reemplazar el modelo y transformarlo. Diagnóstico en Argentina. Muy rápidamente, estoy muy por debajo del tiempo. Diagnóstico en Argentina. Hicimos un trabajo desde la Cámara cuando en el 2015, en periodo eleccionario, de hacer un relevamiento de qué pasaba en la infraestructura, tanto de generación como de distribución. Y lo que se mostraba era que había un déficit en ambas cosas y que en términos de generación iban a necesitar, dependiendo de la tasa de crecimiento que se proyectara, entre 5.000 y 7.000 megas nuevos, entre lo que había que reemplazar por obsoleto y lo que había que construir por crecimiento de la demanda. Y lo que le mostrábamos a las fuerzas políticas, a todas ellas, era el camino que tienen para transitar es o más fósiles importados, con la restricción que tiene eso para la economía, van a tener que prepararlo y generar poco empleo, o todo lo que pueda ser renovables y lo que queda con fósiles importados, porque la respuesta de nuclear, hidroeléctrica, shale, en el caso que sobrevivas para el eventual segundo mandato, lo podés considerar, pero para el primero no llegás, así sea tu caballito de batalla en términos de desarrollo. El primer gobierno lo vas a hacer o con más de lo mismo o con un mix de renovables y más de lo mismo. El documento que está a la izquierda es el que usamos está escrito para políticos. Tiene 7 páginas de base, 45 de anexos. Pero sabemos que no lo van a leer, entonces los primeros están todas las ideas fuerza y el que quiere ver el desarrollo en detalle tiene el anexo. Está colgado el PDF en la web. Y esta es la versión 2007 de actualizaciones. Es para no expertos, es para el estado del arte, es este documento que está aquí. Está en inglés o en español en la página web, se puede bajar gratuito. Y tuvo muchos resultados. Llegamos hasta las más altas autoridades. Es notable cómo esa foto pudo más que muchos análisis racionales. En particular yo soy ateo, así que tuvo un costo político para mi microclima. Pero fui acusado de populista, pero más allá de... Francisco tiene la encíclica Laudato Si, que no sé si es inspiración divina, pero si no tiene muy buenos asesores, pues está muy bien escrita. Y el esquema de tener que modificar la matriz global y en particular la Argentina está muy bien desarrollado. Ahí se las recomiendo, se puede bajar de varios lugares. Muy rápidamente, la matriz de generación, no voy a poner tiempo a las unidades, ya fue mencionado antes. Este efecto es el Energy Delivery de Energy Camisa. Motores metidos dentro del container, sembrado por todo el país, tapando agujeros. En algunos lugares de punta de línea, en otros lugares porque no quedaba más remedio. Para evitar cortes, para bajar costos. Bajar costos, esto es estrictamente creciente, acá era un problema estacional. Aquí se convirtió en quemar todos los días del año fósiles importados prepagados. Entonces, con ese diagnóstico, la parte ambiental de renovables yo me invierto mucho tiempo porque va del suyo, que es el principal motivo para adoptarlas, pero tiene un montón de otras cosas. Este es bien ensayos en Argentina si no hace ninguna modificación. Esto es lo que Argentina propone hacer en París
que son medidas de mitigación respecto de esto, y esto es lo que podría hacer en la jerga de cambio climático si hay beneficios complementarios al financiamiento para que de esto se hace cargo Argentina, de esto se hace cargo la Convención de Cambio Climático, dado tasas subsidiadas. Básicamente es vender humo. Esto pasa solo porque Argentina, con solamente la sustitución de iluminación y algunos electrodomésticos que son insostenibles y que hay que cambiar de todas maneras, lo va a lograr. Esto se llama vender humo, que es los argentinos y los demás países. Esto es lo que realmente podría hacer si invierte en infraestructura. Y es desde la Cámara, como estamos presentando, como opciones de inversión renovables. Para que vean, energía en términos de emisiones es responsable del 23% de las emisiones, pero en términos del plan de mitigación está arriba del 50%, porque es el lugar donde más fácil se puede modificar y en términos relativos a menor costo. O sea, yo puedo bajar las emisiones. Argentina no es ni China ni Estados Unidos en términos de emisiones por cápita, pero tiene más del doble de América Latina. O sea que tenemos problemas con las barreras arancelarias de intensidad energética. Si por ejemplo yo hago este control remoto, dentro de unos años, muy pocos, me van a medir cuántas unidades de energía consumí para poder fabricarlo y va a competir con otro control remoto fabricado en otro lugar y entrará no solamente por precio, sino que tiene mejor intensidad energética y más baja la huella de carbono. Vamos a mirar la huella. Muy rápidamente, ¿qué es el plan renovar y la ley 27191, que es donde deriva el plan renovar? Es un modelo de cuota, ¿ves? Porque hay, para ecualizar información que muchas veces genera equivocación hasta en los especialistas. El modelo de cuota es un modelo de mínimos que fija la ley para toda la demanda eléctrica, no solamente para los grandes usuarios. Toda la demanda eléctrica tiene que generar eso. Ahora, los grandes usuarios, sean boom, con independencia de dónde están colgados, si de la cooperativa, la distribuidora o de Gamesa, tienen en cabeza propia la opción de se quedan y Gamesa le traslada el costo de lo que está comprando por cuenta de orden de la demanda, autogeneran o contratan con un privado. Lo que va a significar, aquí hay implícito los 10 gigas hasta 2025, está implícito un factor de capacidad que tiene que ver con un mix de renovables que es parte eólica, parte solar. Básicamente está calculado casi mitad solar y eólica. Esto es un slide del gobierno, está tomado exactamente como lo consigue el gobierno para no perturbarlo, que lo pongo en esas condiciones. Yo no estoy de acuerdo con que vaya a ser esos números, pero si uno calcula groseramente cuánto significa de aquí al 2025 el cumplimiento de la ley, que empieza con 8% en diciembre del 2018 y termina con 20% en diciembre de 2025, una cuenta grosera que tiene implícita una serie de asunciones, factores de capacidad, crecimiento de la economía, da más o menos 10 gigas y eso da más o menos 15 billones de dólares. Esta es la evolución de la red, pero como estoy en tiempo de descuento, me la salteo. Esto también es la compra conjunta. Este es el programa, estamos hablando del 100% de la demanda, esto va por renovar y estas son las otras dos opciones que tienen los grandes usuarios. El 75% de la demanda, que son los residenciales, comerciales, industriales de menos de 300 kilowatts, vamos por acá, nos va a pasar la distribuidora en la que estemos, el costo de lo que resulte de esto. Los grandes usuarios van a venir por acá, que van a tener la opción de autogenerar o tener contratos a término entre privados. ¿Qué pasó con Renovar? Recibió 123, llamó por un giga, que estaban divididos en 600 megas, 600 de eólicos, 300 de solar y 100 de biomasa, biocombustible, micro y picohidro. Y recibió, para sorpresa de todos, 6.343 megas de oferta. Y además tuvo una sorpresa también en precios. ¿Cuál fue el efecto que hizo que Renovar sea atractivo? La garantía del Banco Mundial, un modelo, un marco regulatorio aterrizado, pero ese marco regulatorio aterrizado hubiese tenido la misma suerte que Genren si no hubiese habido garantía del Banco Mundial para la inversión del capital inicial. Los precios sorprendieron a todos. Veníamos de $240 por mega en solar, bajamos a 59, veníamos de 115, 120 en eólica, pasamos a 49 en términos de precios. Y entonces lo que vio el gobierno es que la ronda 1, que eran solamente 1 giga, daba oportunidad para comprar más porque los precios habían estado muy por debajo del máximo de la adjudicación. El gobierno había escondido estos precios en sobre cerrado para no condicionar la oferta porque veníamos de precios muy altos
y se sorprendió también al gobierno, porque los precios están muy por debajo de lo que él había puesto. Entonces llama a una ronda 1.5, que es una especie de balotaje de entre los que habían participado en la ronda 1, dándole la posibilidad de resolver los problemas que habían tenido, si es que habían tenido alguna observación técnica o algún problema para presentarlos, y llama a la ronda 1.5. La ronda 1 se habían adjudicado estos proyectos en solar en particular en el NOA y en sur de Pampa Húmeda y norte de Patagonia, o Patagonia toda, en los eólicos. En la ronda 1.5 terminan adjudicándose proyectos que en solar ya bajan del NOA y van a Cuyo también, y siguen intensificando en la zona eólica en el sur de provincia de Buenos Aires y Patagonia. Los precios que se obtienen en la ronda 1.5 son todavía más bajos que la ronda 1 y tiene proyectos de calidad disímil por ser electo. Hay un montón de gente que cuando vio los precios de la ronda 1 reformuló el proyecto en términos de CAPEX y en términos de financiamiento, bajó sus expectativas de rentabilidad y las acomodó a la realidad del mercado que se estaba formando, y hubo otros que dijeron, si puede yo también, bajaron el precio y después vemos cómo lo hago. Este segundo grupo está en problema para ejecutar el proyecto. Estos son los precios relativos de Argentina respecto de otros países. Yo lo pongo esto para recordarle al auditorio que esto es comparar peras con melones. Este gráfico así no me dice nada, porque no son los incentivos fiscales ni un montón de cosas que tienen que ver este precio con este precio con este precio. A cuántos años está hecho el contrato, qué consideraciones tiene, pero en la jerga internacional se utiliza mucho esto y lo van a ver mucho. Lo que yo les pido es que tengan cuidado cuando vean esto, porque en general se comparan cosas con que no son homologables. Veo que la presión aumenta, porque pasa muy rápidamente. Este salto de 2018 a 2019, que es lo que plantea el gobierno que va a suceder, ojalá pase, pero no pasa mágicamente que de aprender a gatear en un récord olímpico de 100 metros llanos en un año. Eso es un desafío que hay que ver cómo logramos satisfacer. Esta es la incorporación que va a haber por tecnología. Les voy a dejar la presentación porque ya no me da para explicarles. Quiero simplemente, esto es un ejercicio que estamos haciendo ahora también con el gobierno. Antes lo hacíamos solos, una serie de instituciones. Fueron escenarios 2030 hace 5 años, escenario 2035 hace 2, ahora estamos haciendo escenario 2040. Es para invitarlos a participar y que sepan que hay muchas instituciones pensando el futuro de largo plazo en Argentina, y les muestro solamente una conclusión de uno de los escenarios. Tomamos en el 2030 el escenario de base de la Secretaría, simplemente porque queríamos poder tener una Secretaría, y tomamos el de mi institución, CADER, no tomamos el de Vivienda Suyo, tomamos el de uso eficiente de energía. El adoptar una muy medida penetración de renovables generaba una inversión inicial en el escenario URE de CADER mucho más fuerte que la de inversión más conservadora de motores térmicos que tenía GERA en ese momento. ¿Sí? Estamos hablando casi de 30.000 millones de dólares de inversión de diferencia. Digamos, bueno, renovables es más caro. Con un salto de escala, porque vemos el costo operativo de acumulado, tenemos 120.000 millones de dólares de diferencia. O sea que renovables es más intensiva en capital, pero es más barata en ciclo de vida. Estamos gastando mucho más haciendo lo que hacemos ahora. ¿Por qué estoy agitado yo solo? Conclusiones. Mitigan la salida de divisas porque no es necesario prepagar los combustibles fósiles para sacarlo, hay líneas de financiamiento más blandos, generan más puestos de empleo por megavatio hora generado, impulsan economías regionales y no lo hago solo con los intensivos, si diversifico y genero energía distribuida más cerca de los consumos, en parques industriales provinciales, en poblaciones provinciales, en bombeos de agua provincial, tengo opciones para esto, reducen las emisiones per cápita y aumentan la seguridad energética a partir de la diversificación. Y aquí me puse de ayuda de memoria para contarles, juro que ya termino. Una leyenda que para mí grafica el momento en el que estamos, ya no a nivel de Argentina, sino a nivel global. Y el tratamiento que estamos dando como especie a los problemas de cambio climático. En general, operamos como si fuera un problema de otro, o como algo que hay mucho tiempo para discutir. Y la cumbre de París generó un acuerdo que es insuficiente, pero que por lo menos era un paso en la dirección correcta, y el efecto Trump hoy nos está volviendo a hacer discutir cosas que ya estaban discutidas.
Y la leyenda que me gusta para ilustrar el momento, porque me parece muy gráfica, es atribuida a Tarquino, que era un rey romano antes del Imperio, 500 a.C. aproximadamente, que era conocido como el Soberbio. Aclaro que no era porteño, todavía no existíamos. Se encuentra, dice la leyenda, que se encontraba con una viejecita que tenía una serie de papiros y decía que eran 9 papiros de la sabiduría universal cuando Tarquino le pregunta. Y la verdad que no era muy normal encontrarse con una viejecita en la calle con papiros y mucho menos que sean de la sabiduría universal. Se los ofrece a la venta a Tarquino por 3 monedas de oro y Tarquino rechaza diciendo que va a ser verdad que esos papiros son de la sabiduría universal y no voy a gastar 3 monedas de oro para pagar por ver. Cuando rechaza a Tarquino, la viejita toma 3 de los papiros y los quema. Y Tarquino le dice, pero si eso es cierto, ¿por qué lo está haciendo? Usted no los quiso comprar, son míos, yo hago lo que quiero con ellos. Quedan 6, ¿los quiere por 6 monedas de oro? Tarquino le dice, pero si no lo compraste, ¿por qué voy a pagar ahora más por algo que ni siquiera sé si es cierto? La viejita dice, no se preocupe, toma otros 3 y los quema. Quedan los últimos 3, quiere comprar ahora, salen 9 monedas de oro. Y Tarquino dice, y si esta vieja loca tiene razón, y está quemando algo que es valioso, termina pagando y la leyenda dice que se convirtieron en los oráculos sibelinos, que era material de consulta del posterior Imperio Romano. Esa parte de la leyenda a mí me interesa poco. Lo que me interesa mostrarles es que Tarquino, a partir de su propio desconocimiento, pagó el triple por un tercio. Nosotros estamos tomándonos más tiempo, cada vez nos salen más caras las acciones, cada vez las poblaciones vulnerables pagan con su vida lo que pasa ahora, no en el futuro. No es el día después de mañana que se va a inundar la Quinta Avenida, es lo que pagan hoy las poblaciones vulnerables de nuestros países por cosas que no deciden y nos tomamos como si el tiempo fuera infinito para hacer algo. Cuando vemos el diagrama de la copa, cuando vemos cuánto hay de electrificación rural dispersa con tecnología que están disponibles para solucionar problemas concretos hoy, seguimos operando como si alguna vez algo fuera a pasar por efecto espontáneo y no por políticas claras y acciones claras que debieran tomar los estados nacionales y las multilaterales. Como la mayoría de ustedes o buena parte de ustedes son estudiantes, quería invertir una parte del tiempo en compartir esto porque depende sobre todo de los más jóvenes que tomemos acciones más rápidas y firmes con nuestras clases políticas, cada vez con números más claros. El prejuicio sobre el sector renovables es que somos burgueses con cargo de conciencia lavapingüinos y que no tenemos claramente cómo ir de A hasta B. Lo cierto es que ya somos un sector mucho más maduro, que estamos en condiciones de ofrecer visiones alternativas al modelo de desarrollo y que cambiar el modelo de desarrollo implica primero cambiar el modelo de consumo, luego el modelo de generación y luego la diversificación de ese modelo de generación. Muchas gracias. Marcelo, ¿qué tecnología se espera que sean superadoras del silicio? Las celdas de tándem, que hay distintas tecnologías, sí, que son segmentadas espectralmente, en laboratorio están en 43-44%, el récord de laboratorio. Para que tengan una idea, silicio mono o poli en territorio está alrededor de 22% lo más eficiente y la media del mercado está alrededor del 18-19%. La eficiencia es un parámetro que para los que vienen del ciclo de Carnot en la cabeza, del primer principio de la termodinámica, estamos hablando de radiación solar, o sea que no aprovechar radiación solar no tiene un costo como en un combustible, lo que significa es más espacio para generar lo mismo. En algunos casos es clave, porque si tengo un techo o una fachada es determinante. Si tengo un módulo de electrificación rural dispersa de 100 vatios y es 20% más grande, 20% más chico, no mueve la aguja. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla de eficiencia porque no es el mismo parámetro de siempre, pero lo que se espera es que la tecnología que termine desplazando al silicio monopoli, cuando tenga fase comercial, que todavía es muy cara, va a duplicar la eficiencia de ¿Y los costos? Los costos por ahora son carísimos, o sea, hablar de costos ahora son costos de laboratorio que no son representativos, no dan para ni siquiera la mención. Sí. Apuntando al mercado eólico, Sí. hay un segmento que todavía no está como muy considerado, que es la generación distribuida en potencia media, porque la nueva ley justamente contempla lo domiciliario y el renovar grandes potencias, pero sería viable pensar que en poco tiempo, en un
en un par de ciclos de renovar se pudieran considerar para que participen las cooperativas, por ejemplo. Nosotros estamos impulsando algo muy parecido a eso. Nosotros creemos que hay que hacer renovables provinciales, o por lo menos regionales. Hay que segmentar primero para poder comprar peras con peras y melones con melones. Yo en términos, si yo solamente pongo en renovar, privilegio el factor de capacidad más alto, todo se va a concentrar en los mismos lugares hasta que tenga capacidad de despacho de esos lugares. Y me parece que viendo la experiencia de otros países, no solamente se pone en los estados de máximo recursos, se pone en todos los lugares donde el recurso es razonable. Y Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, podrían hacer mucho más de lo que están haciendo si tuvieran condiciones de contorno que permitan comparar iguales con iguales. Tanto para eólico como para solar es mucho más virtuoso en nuestra opinión. No tiene nada que ver contra los grandes parques. Los grandes parques se pueden hacer donde el terreno es barato, hay buena radiación y se puede inyectar buena capacidad, hay que hacerlo. Ahora, si yo en 11 y en 33 hago inyecciones de un par de megas donde tengo capacidad de despacho disponible, ahorro mucho en infraestructura de transporte y evito hacer muchas obras adicionales de transporte, que las voy a tener que hacer de todas maneras, pero reduzco la necesidad perentoria y además estabilizo mucho de esas redes porque puedo aprovechar en punta de línea. Cuando uno discute con el Ministerio de Energía, dice yo miro generación y no miro calidad de servicios, el problema de las distribuidoras. Pero si uno ve un poco más abiertamente, ve que puede hacer las dos cosas con la misma medida. Mejorar la calidad del servicio y generar más cerca del consumo. Y además ese trabajo es un trabajo de pymes. El trabajo de una planta de 100 megas es un trabajo capital intensivo, tenés que conseguir a alguien que ponga, redondeando, 100 millones de dólares a una tasa de 4, 5, 6% anual. Eso no se lo da ninguna pyme argentina, sea de empresa extranjera, sea de empresa local, tiene que ser una mega empresa, concentrarse el capital y concentrar la renta. De la otra forma desarrollas economías regionales, pymes locales, empleo local, o sea que no hay nada en contra de los parques, al contrario, hay que hacer todos los parques que el sentido común de un día que se pueden hacer, pero en paralelo hay que diversificar la oferta con generación cerca del consumo, tanto en formato de pequeños parques como distribuido en techos, fachadas, y esto estoy hablando de solar, hay un montón de aplicaciones en el NEA, biomasa rompe los ojos que hay que utilizar biomasa de residuos. Y para poder utilizar biomasa de residuos hay que ajustar el marco regulatorio, ¿no? Cuando habla del éxito de renovar, yo mismo hablo del éxito de renovar en eólica y en solar. En biomasa no fue exitoso porque yo tengo que asegurarme el residuo por 20 años y es muy difícil tener esa seguridad, entonces los precios de biomasa se van hacia arriba. Pero biomasa de residuos es despachable, mitiga la intermitencia de las otras fuentes, y cuando yo pienso la gestión de la matriz energética futuro con penetraciones altas, la pienso con gestión de renovables tanto con biogás como biomasa, como pequeña hidroeléctrica que me permita mitigar la intermitencia. Para eso tengo que planificar. Y lo que uno cuando escucha muchas veces hablar de shale es en la cabeza de los políticos un commodity exportable que me permite de vuelta no planificar nada y tapar todos los agujeros mágicamente. Lo cierto es que una matriz diversificada es más sólida, más seria, más limpia, pero necesita más trabajo previo. No es simplemente que puedo improvisando metiendo motores dentro del container hasta que el tema me dé. Perdón por hablar después. Sí. Un tema que no se trató, aranceles de importación para pequeña escala, para residencial, comercial. Sí. ¿Se está trabajando en eso para que no haya? Nosotros estamos tratando de, para mí hay una discriminación injusta en la ley que tiene que ver con la modalidad de implementación de la ley, mínimo aplicación técnica para que entienda el resto del auditorio. Hoy el que importa bienes de capital para la venta de energía tiene exoneración aduanera hasta diciembre de este año y probablemente parte del año que viene también porque están viendo de cómo prorrogarlo. Esa exoneración de aranceles de aduana está hecha para, yo voy a construir un parque y vender energía, cuando importa el mismo pool que va a vender la energía y tengo esa exoneración. Si yo, por ejemplo, van a ver ahora la presentación de Aldar, si yo soy Aldar, importo paneles y vendo la obra llave en mano, pierdo todos sus beneficios.
lo lógico es que también tenga el mismo beneficio, porque además es todavía más virtuoso la venta del pequeño sistema, así que debiera estimularla como mínimo igual, y si no más. Lo cierto es que es difícil de controlar tanto la gestión de uno como de otro. De hecho, los 300 megas de Jujuy, como la aduana del Paso de Jama no da abasto, van a ir directamente de China a Chile por tierra a Jujuy y van a ser aduana en destino. Yo espero primero que no sean los primeros narcopaneles de fotovoltaico de Argentina. Y asumiendo que el riesgo de narcopaneles baja, que no hayan en vez de 300, 305 megas y que 5 megas que entraron sin arancel vayan al mercado de retail y entrando por la ventana. Lo mejor para que no haya ese tipo de problemas es que sea parejo para todos y que todo lo que va a generar en una mejora de la matriz eléctrica tenga los mismos beneficios. El gobierno cree más que puede, tiene la manta corta y cree más que los parques le van a dar una respuesta más rápida de inversión y de oferta de potencia, lo que es estrictamente cierto, es más rápido. Al mismo tiempo que eso sea más rápido no tiene que quitar la visión de que lo otro es más virtuoso y que se puede hacer en paralelo. Nosotros le pedimos hacer eso, no pedimos que cambie nada de lo que está haciendo respecto de los parques, hay unos matices seguros, pero no esencialmente la política de parques, sino que además le agrega la distribuida. La media sanción de antes de ayer, que es media sanción, es un modelo que yo estoy de acuerdo que las distribuidoras tienen que ser parte del paquete. Ahora me parece que las distribuidoras o están adentro discutiendo o están afuera cascoteando el proceso. Entonces los prefiero adentro discutiendo. Ahora hay que evitar el modelo de que terminó en el cable, que el cable operador es dueño de todo el negocio y el instalador, si llega a retrasarse 5 minutos en tu casa cuando está instalando, quiere huir porque ya pierde dinero por quedarse ahí. Entonces tiene que haber remuneración proporcional a las responsabilidades y los costos que tiene cada uno de los actores y sea un lugar justo. Tenemos todo para poder hacer eso. Entrar tarde tiene muchas ventajas, la mayoría industriales, pero tiene una ventaja clara, que es aprender de los errores del prójimo. Nosotros somos muy creativos, ya inventaremos otros, pero tenemos la experiencia de un montón de gente que ya se chocó con cosas que nosotros podemos evitar. Entonces, la idea sería ser eficientes en aprender del prójimo, y como decían otros expositores, no se puede trasladar especularmente lo que pasó en un país a otro, pero sí aprender de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan bajo determinados parámetros. Bueno, perfecto, Marcelo Álvarez, muchísimas gracias. Le damos un fuerte